Buenas tardes a todos, gracias por estar en esta videocharla, en esta videoclase. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema para darle seguimiento a al segundo parcial de macroeconomía. Estamos hablando de las metas trigonométricas. Algunas personas han expresado, oye, está repitiendo lo de la vez pasada. Bueno, es que en la unidad 1 se trata de conocer cuál es el origen de las variables macroeconómicas según el flujo. Y bueno, pues aquí en esta segunda estamos en la cuestión de la medición. Y esta plática, esta breve plática que vamos a tener, va a ser tendiente a observar el indicador madre de todo el sistema nacional de cuentas nacionales, que es el Producto Interno Bruto. Y por qué utilizamos la cuestión de las variaciones porcentuales. Después de esto vamos a hacer una breve revisión histórica de la medición del PIB para terminar platicando de qué es lo que está ocurriendo actualmente en esta contingencia del COVID-19. Y bueno, para entrar ya en materia, vamos a observar aquí en su página del INEGI, si ustedes ponen en su navegador www.inegi.org.mx, pues les va a salir la página del INEGI. Si ustedes ahí le ponen en el buscador, como yo lo acabo de hacer aquí para obviar tiempo en nuestra búsqueda, al principio INEGI les va a mostrar esta página. Yo me voy a ir a PIB y cuentas nacionales para ver el indicador. Ya hemos revisado en alguna ocasión todas estas fuentes de información. Aquí tenemos PIB. Y bueno, si de PIB nos vamos por ahí a la estimación oportuna, pues nos va a salir esta página. En el buscador yo he puesto PIB Corrientes 2019 para que me dé el PIB corriente. En nuestras clases teóricas hemos revisado que hay dos tipos de PIB: el PIB nominal, o que se le llama ambiente, y el PIB constante, que es un PIB real. Y que la diferencia entre uno y otro es que el corriente pues es con los precios nominales, con los precios del año como se mide, y el otro PIB, el constante, son datos en dinero, pero que están convertidos a un año base, de tal manera que podemos hacer comparaciones. En esta ocasión yo tengo tengo aquí en la búsqueda PIB corriente del año 2019 para que me saque la información. Y bueno, me ha dado una serie de 178 resultados, de los cuales yo he elegido PIB, valores corrientes, millones de pesos a precios corrientes, Producto Interno Bruto. Entonces, he revisado el desde y el hasta. Me da información, me permite información desde el año del 93 hasta el año pasado. No tiene información 2020 porque al ser anual, pues el último año cerrado pues es el 2019, aunque si nosotros nos aproximamos aquí a la información, me va a poner esta P que tenemos aquí, lo cual me dice que es un resultado parcial. ¿Por qué es un resultado parcial? Porque los datos de PIB pues vienen de la contabilidad de todas las declaraciones de impuestos de todas las unidades de negocio, las empresas alrededor de todo el mundo, alrededor de toda la geografía mexicana, y en ocasiones hay ajustes de tal manera que los números ya fijos se dan hasta ya casi entrando el tercer cuarto del año. Entonces, por ahí por el mes de octubre, este mes que viene, pues ya estará el valor consolidado, el real. Pero mientras tanto nosotros tenemos una notación que es P, que en resumidas cuentas no va a distar mucho de lo que es la realidad. Aquí en las cifras económicas pues no hay milagros, hay conteos y pues hay datos duros sobre esto. Bien, aquí lo que tenemos es el desenvolvimiento. Y bueno, cuando una persona que no sabe, que no ha llevado un curso de macroeconomía, pues se le puede engañar de alguna manera, se le puede decir, mira, pues el PIB ha ido creciendo, ¿sí?
Ahorita vamos a ver en la charla que no es tan fácil decir que va creciendo. Simplemente nosotros en 1993, que a algunos nos tocó vivirlo en nuestra juventud, pues teníamos lo que aquí nos dice 1.560.093.3 millones de pesos a precios corrientes, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sean millones de pesos? Bueno, pues buscando aquí una definición de esas de las que a ustedes les gustan aquí en internet, un billón, como lo consideramos nosotros aquí en español, es 1.000.000 de millones, es decir, una cifra, ¿sí?, antecedida de 12 ceros. Entonces, esa es la cifra. Aquí son nada más 1.500. Pero, si nos vamos al último dato, que es el dato, ¿sí?, tenemos un dato de 24.237.620 millones de pesos. Es decir, a esta cifra, a estos 24 millones que estamos viendo aquí en la pantalla debajo del cursor, habría que agregarle 6 ceros más. O como ustedes literalmente, coloquialmente dicen, es una verdadera lana. Entonces, el que tú y yo manejemos estas cifras, pues nosotros los mortales, los que no nos dedicamos a lavar dinero, pues son cifras inimaginables para la mente. Para que estas cifras económicas las pueda manejar la gente común y corriente, como tú y como yo, y lo puede entender, pues entonces hay una conversión o un indicador a crecimiento porcentual, porque los crecimientos porcentuales pues obviamente van a estar ahí en el 100, y cualquier persona que haya terminado su educación primaria puede fácilmente hacer una distinción entre este tipo de indicadores. Por eso aquí me voy a brincar para obviar el tiempo de ustedes al ver este video. Pues si nosotros buscamos en esa misma herramienta PIB porcentual anual 2013, estoy utilizando 2013 porque si utilizara 2019 nada más me da datos de 4 años, que ese fue uno de los errores que estuve revisando en sus trabajos de la primera unidad, ¿sí?, de macroeconomía. Pero si nosotros ponemos esta leyenda en el buscador, PIB porcentual anual, pero con años 2003, nos va a salir el PIB porcentual en su indicador, ¿sí?, de variación porcentual. Y entonces ustedes pueden ver inmediatamente que aquí nosotros tenemos un 0, ¿sí?, el 0 crecimiento porcentual. El hecho de que se tenga un PIB 0 no quiere decir que la economía no haya crecido, ¿sí? El PIB 0 quiere decir que creció lo mismo que el periodo anterior, ¿sí? Porque hay algunas personas que están malinterpretando las cifras. Entonces aquí tenemos ese 0, ¿sí? Es el comparativo con el anterior, cómo creció con respecto al anterior. Bueno, antes de seguir esta cifra de INEGI que tenemos aquí, que nos va desde el 94 hasta el 2019, quisiera que viéramos un material visual del maestro José Silvestre Méndez Morales, de la UNAM, ¿sí?, y que él tiene una revisión desde el año 83. Quisiera rescatar esto porque pues ellos, al ser más antiguos, yo en el año 83 pues apenas estaba iniciando mi educación primaria o saliendo del kinder, pero ellos que tienen más años investigando nos pueden dar una situación, una visión más atrás en el tiempo, inclusive de la que uno pudiera acordarse, ¿no? Yo sé que ustedes pues son personas que nacieron del 2000 en adelante, pero bueno, habemos personas que todavía nos tocó vivir los peligrosos años 80. Aquí lo que estamos observando, ¿sí?, es el año 1983, y en el año 83
este crecimiento negativo del menos 4.20% es de los años de arranque del sexenio de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid empieza en 1982, termina su sexenio en 1988 y lo empieza con menos 4.20% de la caída del PIB. Y esa fue la transición entre los presidentes José López Portillo, cuando le deja el gobierno a Miguel de la Madrid Hurtado. A lo mejor has escuchado a tus abuelitos en las charlas de sobremesa, en la carnita asada, en los sábados o los domingos, hablar de frases como defender el peso como perro, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, que eran cosas célebres por aquí de José López Portillo. Bueno, pues la gente lo odia, o se acuerda, la gente antigua, los abuelitos, precisamente por menos 4.20% la caída en la actividad económica. Luego hubo un repunte, y después de este repunte tenemos otra caída del 3.80%, y esta caída básicamente se debe a una paralización que el país tuvo por los terremotos de el 19 y el 20 de septiembre de 1985, cuando la mitad de la zona centro de la Ciudad de México pues se cayó, ¿no? Los edificios estaban construidos con reglas de construcción que no eran las apropiadas, y bueno, pues la corrupción le costó durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Y estas situaciones que se están observando aquí pues le causaron, aunque México recibió el Mundial en 1986 y con eso una fuerte entrada de divisas por la cuestión del Mundial, pues no logra levantar mucho, sino hasta valores del 1.4 en el 87, el 88. En el 88 se supone que ganó la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. Bueno, se supone, habrá que preguntarle a Bartlett, ¿no? Y junto con Salinas de Gortari viene una reforma, ¿sí?, a las cuestiones económicas, viene una apertura comercial importante, y en el año de 1987 instrumenta la lucha contra la inflación, los precios pacto famosos, y también se instrumenta el nuevo peso, que era quitarle 3 ceros al peso, que la gente también odia a Carlos Salinas de Gortari por por haberle quitado 3 ceros al peso, pero eso es una medida administrativa. Realmente el daño al poder adquisitivo del peso, de la moneda, viene por estas crisis que tenemos aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, en la macroeconomía este es el indicador madre, ¿sí? Aunque ahora nos tratan de vender esta nueva administración gubernamental de que el crecimiento no importa. Claro que el crecimiento importa. Aquí estamos viendo cómo al partido en el poder pues le costó estas dos caídas severas del Producto Interno Bruto en términos negativos, le costó perder la presidencia de la República. Tuvieron que ganarla por otros medios alternativos, ¿no? O tramposos. Luego después viene todo este sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ya alguna vez lo hemos tocado cuando vimos la cuestión de la inflación, el control de la inflación. Y finalmente viene el error de diciembre, que esta es la razón por la cual todo mundo odia al que se le conoce como el innombrable, porque hubo una crisis de pagos de las deudas mexicanas a corto plazo, y pues entregó el 1 de diciembre de 1994, entrega el poder a Ernesto Zedillo Ponce de León, y su secretario de Hacienda, le llamaban el secretario 28, Jaime Serra Puche, ¿sí?, primer secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo. Nada más dura 28 días porque él en ese entonces no había un banco central autónomo, Banco de México autónomo, y bueno, la situación aquí es que él tiene que devaluar la moneda por las presiones del extranjero, y comete el error, la indiscreción o la corrupción, como ustedes lo quieran ver, de decirle a sus amigos cercanos
y pues ellos precipitan el sacar sus dineros de México, convertirlos a dólares, y entonces tanto políticos como empresarios hunden al país en una caída de menos 6.20%, que se ha ganado el odio y la animadversión hacia Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, ¿no? Luego después un préstamo hecho que nos otorga Estados Unidos, Bill Clinton peleándose contra su propio Congreso, le ejerce un préstamo extraordinario a México, y gracias a ese préstamo se pudo rescatar la banca y la industria con toda la corrupción que el Fobaproa también trajo consigo, y son cosas que se van a estar sacando ahora que hay otro gobierno distinto. Pues logra crecimiento del 5.10% y del 7%. Y si ustedes se fijan, este crecimiento, tasa anual del 7%, nunca más se ha vuelto a dar desde el año 97, ¿no? Luego después vienen los otros años de desempeño de la administración Zedillo, y él la entrega con un 5.4 de variación promedio anual. Estamos hablando de que este dato anual pues va a encuadrar los 4 trimestres que configuran el Producto Interno Bruto. Aquí vemos el efecto de la caída en México del atentado a las Torres Gemelas, ¿sí?, que es en 2001, causa una caída en la economía mexicana, no atribuible a México. Ya no se vieron las caídas después de Ernesto Zedillo y después de tener un banco central autónomo, es decir, no dependiente del presidente de la República. Vemos que ya no son las caídas tan pronunciadas, y que estas caídas pues ya dependen de factores externos, porque nuestra economía en el año de 1994, aquí en este año que tenemos aquí, se abre al intercambio comercial con sus pares o sus socios, principalmente los del norte, y tiene un proceso en el cual hay más de una docena de tratados comerciales con los que México trata de intercambiar bienes y servicios para su beneficio, ¿no? Para ustedes es fácil agarrar una aplicación como Alibaba o una aplicación como AliExpress y comprar de China directamente ciertas cosas. Los que vivimos los 80s no teníamos esa facultad. Las mercancías extranjeras venían de contrabando, de hecho se les llamaba antes fayuca, y eran ilegales. Pero bueno, ya venida la modernidad, y junto con la modernidad pues también viene que nosotros como socios comerciales también resentimos los shocks externos de otras economías socias o con las que tenemos intercambio comercial. Bien, luego después sigue aquí el desempeño de la administración Vicente Fox, hasta que tenemos la administración Calderón. No diré mucho porque bueno, ustedes ya saben por la nota periodística esta situación, pero lo que es relevante para nuestro curso es esta caída. ¿Por qué? Porque en octubre de 2018 hay una recesión en Estados Unidos por causa de los créditos malos, o los créditos basura para casas, los créditos inmobiliarios basura, y se estanca la economía de Estados Unidos, causando también un perjuicio en la economía mexicana del menos 6.25 dentro de la administración Calderón, y con su respectivo rebote. Entonces, como podemos observar en estas láminas, nosotros como nación somos muy dependientes de nuestro vecino país del norte. Sin embargo, estas láminas que estamos analizando con un poquito de historia económica aquí del país, pues están limitadas al año 2010. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Regresándonos aquí al INEGI, podemos observar las mismas caídas semejantes. Este es otro tipo de gráfico, ¿no? Pero tenemos aquí menos 0.4 del que estaban hablando en las otras láminas. Tenemos la caída que acabamos de ver de el Producto Interno Bruto, y luego observamos aquí el final de la administración Calderón, y luego entramos a la administración Peña Nieto, y vemos cómo
en el sexenio de López Obrador empieza aquí una caída del 0.3%, el parcial, y tenemos ahora nosotros un estimado de la caída. A ver si nos podemos regresar aquí a la sección datos. Si nos vamos a la sección datos de una manera un poco más rápida, le damos a cuentas nacionales, y el último dato que tenemos de la estimación oportuna nos va a indicar que tenemos una caída del menos 18.9%, variación porcentual respecto al trimestre igual del año anterior. No quiere decir que es una caída del 18, se está calculando una caída en el PIB total, ahora sí tenemos el cuadro correcto, ¿sí?, del 10.2%. Entonces esa será la caída. Obviamente aquí en este caso pues es una desaceleración de la economía y ya una recesión, pero producto de la contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que podemos ver en el futuro? Pues en el futuro vemos que como ya les estuve posteando algún material en redes sociales, vemos que las ventas al menudeo, según reportes de los economistas de Banorte, empieza a crecer y también empieza a recuperarse, pero de una manera incipiente, el sector productivo nacional, es decir, el sector secundario, la industria mexicana se empieza a recuperar. La industria maquiladora, como ustedes saben, y pues somos testigos porque Chihuahua depende el 60% de su producción de la maquiladora, realmente tuvo unas disminuciones, pero no paró del todo durante este periodo. Hubo unos paros por contingencia COVID, pero porque hubo unos brotes y unas muertes severas en las plantas Lear, Río Bravo me parece, y de ahí pues algunas empresas estuvieron cerrando, bajando su producción, pero ya en las mañanas podemos ver los camiones maquiladores y toda esta industria que sigue estando de esa manera. Los sectores que más han sido golpeados pues es obviamente el sector turismo y el sector servicios en su generalidad. Entonces, en resumidas cuentas, estamos nosotros esperando o tratando de creer que esa recuperación en V, es decir, un pico bajo y luego después una subida considerable, va a ser realmente algo que sea, pero por lo lento de los números, quizá sea una recuperación más bien en U. Quiere decir que vamos a tener un periodo en el cual el crecimiento va a ser menor antes de llegar a una recuperación completa. Y ese peligro, jóvenes, en términos reales, tuyo y mío, de la gente de a pie, pues implica que se va a batallar más para encontrar trabajo. Entonces, si tú eres de esos estudiantes que deja todo para el último, va dejando materias, que las llevo al último, llevo mi inglés al último, bueno, si llegas tarde a la carrera, pues vas a tardar todavía más en colocarte. Entonces hay que afinar esas cosas, hay que ser prudentes, y aquel cúmulo de conocimientos que nos permiten ser competitivos delante de otros profesionistas, pues habrá que tomarlos en cuenta para no hacer esos errores y tratar de integrarse al sistema productivo mexicano. Bueno, esto será todo por la charla de hoy. Para el grupo de macroeconomía estamos viendo la situación del PIB con datos reales, un poquito de historia política y económica de nuestro país. En nuestro siguiente video vamos a observar diferencias entre PIB nominal y PIB real, algunas formas de cálculo para seguir complementando nuestra segunda unidad. Mientras tanto, pues les mando un saludo y seguimos en contacto en las redes sociales.